Así que tú puedes hablarnos por Roberto hoy. Estoy presto para escuchar lo que tú tienes que decir. Señor, yo te doy gracias, Padre, por este tiempo. Y bueno, Señor, te pido que, Señor, que no sean mis palabras, Señor, sino que estas palabras, Señor, que tú pongas en mi boca, Señor, sean palabras, realmente palabras persuasivas, palabras espirituales, ¿no? Palabras que nutran espiritualmente nuestro corazón, Señor Jesús. Porque no queremos palabras persuasivas humanas, sino, Señor, las palabras que vienen de tu Espíritu, Señor. Amén. Señor, así sean 5 palabras que tú quieras decirnos hoy, Señor, que sean 5 palabras tuyas, Señor, por la unción de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, yo creo que tú estás aquí. Amén. Creo que mis hermanos vienen a oír, Señor, de tu Espíritu, Señor. Yo, Señor, te pido, me anulo a mí mismo, Señor, pidiéndote, Padre, que seas tú a través de mí en hablarnos esta mañana, en el nombre de Jesús, Señor. Las personas que vienen por primera vez, Gladys, ¿no? Y Eduardo, queremos decirle que tenemos ya algunos meses estudiando un libro maravilloso, el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, un libro que, según cuenta la historia, transformó la vida de grandes líderes cristianos, entre otros el de Martín Lutero y el del mismo Pablo, que vamos a ver hoy, el autor de este libro. Así que preste mucha atención, porque creo que el objetivo también de esta carta de Romanos de Pablo a los romanos, perdón, es transformar nuestras vidas, hacerlas mejores, para hacernos mejores cristianos. La porción de hoy, que corresponde a hoy, está en Romanos, capítulo 2, vamos a leer del versículo 17 al 29. 2, 17 al 29. Volvemos nuevamente a conectarnos en esa onda, ¿no? Esta cita dice así, el título en la Reina Valera dice: los judíos y la ley. Dice así: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare todas las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es externamente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón,
en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Un poco haciendo historia de este libro, ¿no? de la introducción que nos hizo el pastor con respecto al libro de Romanos. Yo recordaba que habían dos versículos claves que él mencionó, que eran versículos claves de todo este libro. A lo mejor ustedes lo recuerdan mejor que yo, ¿no? Pero él dijo que habían dos versículos cuando comenzó la introducción y nos habló de aquellos dos versículos que resumían o de alguna manera definían o completaban lo que Pablo nos iba a decir en todo el libro de Romanos. Esos dos versículos están en el capítulo 1, el versículo 16 y 17. ¿Recuerdan lo que dice esos dos versículos? Porque no me avergüenzo, decía Pablo, del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios, decía. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que en Él cree, al judío primeramente y también al griego. Y después nos cita Habacuc, diciendo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Esa clave allí. En este libro nosotros leemos a Pablo nos dice, ¿verdad?, que el hombre separado de Dios, el hombre sin Dios, no puede hacer nada. Y dice que hay una condenación para el hombre que no tiene presente a Dios. Porque dice, ¿por qué dice Dios? ¿Por qué dice Pablo que hay condenación para el hombre? ¿En dónde está la condenación del hombre, según Pablo en este libro? Porque dice Pablo que el hombre no tiene en cuenta a Dios. Y cuando el hombre no tiene en cuenta a Dios y no le da gloria a Dios, cuando el hombre no reconoce a Dios y le da gracias a Dios y lo glorifica a Dios, el hombre se está glorificando a sí mismo, se está endiosando a sí mismo y toma el lugar de Dios. ¿No es así? Entonces la condenación del hombre, según Pablo dice, viene precisamente a raíz de que el hombre no reconoce a Dios como el creador, no reconoce a Dios como su salvador, no lo ve en la naturaleza misma y hasta se ha inventado maneras de ver a Dios con una gran creatividad, pero que en definitiva, como dice él, siendo sabios, creyéndose sabios, se hacen necios. El hombre se hace necio cuando busca adorar a un Dios que no existe. Por eso yo he titulado el mensaje de hoy, lo he titulado así: religión, sí, yo lo he titulado así, religión sin hacer la voluntad de Dios. Analicen el título, religión sin hacer la voluntad de Dios. Ese es el título de este mensaje. Se pueden hacer muchas cosas pretendiendo adorar a Dios y pretendiendo hacer lo que Dios quiere que hagamos, pero no están haciendo la voluntad de Dios. ¿Saben de dónde sale ese título? Ese título lo tomó alguien de aquel versículo de Mateos, donde el Señor le dice cuando Él venga, a algunos que se creían que estaban haciendo la voluntad de Dios, porque en tu nombre echamos fuera demonios, ¿se acuerdan? En tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, y el Señor le dirá: apartado de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Por eso el título, ¿no? Religión sin hacer la voluntad de Dios. Me causó una gran preocupación que nosotros pudiésemos estar, y quizás los romanos, quizás los judíos los que estamos viendo ahora, leyendo en este capítulo, se sentían así, porque con razón los judíos eran los herederos de una serie de promesas. Si vemos un poquito más adelante aquí en el mismo capítulo que estamos leyendo ahorita, en el versículo 1
el capítulo 3. ¿Qué ventaja, dice Pablo, tiene pues el judío? Vamos al 3.1. ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, dice Pablo, en todas maneras. Primero, ciertamente, les ha sido confiada la palabra de Dios. Así que los judíos tenían motivo de estar orgullosos. Los judíos habían recibido todas las ordenanzas, eran herederos de esta promesa, eran los escogidos para ser instrumentos y llevar la ley, los mandamientos a todo el mundo, cosa que ellos no entendieron, porque ellos siempre creyeron que esto era algo nada más para los judíos, y que eran ellos, y ellos se sentían muy soberbios, se sentían muy arrogantes, como leemos en los primeros versículos que leímos hace un rato. Se jactaban de tener y de conocer muy bien la ley, la aprendían de memoria. Pero resulta ser, como vemos más adelante, que los judíos, aunque se la sabían de memoria, no la practicaban, no la cumplían ellos mismos. Y saben que ellos, como dice más adelante, un poquito antes en los versículos que leímos, se declaraban como guías de ciegos. ¡Wow! Se sentían maestros además de la ley. ¿Y saben cómo lo llamaba Jesús en vez de guías de ciegos? Jesús lo llamó ciegos guías. Guías ciegos, lo llamó Jesús. Mientras ellos se sentían luz para los demás, el Señor lo veía como gente que no solamente no entraban ellos, sino que no dejaban entrar a los demás. Guías ciegos. Eso era lo que declaró. Ahora, ojo, el pueblo judío tiene unas promesas, no nos equivoquemos. Y más adelante, en capítulos sucesivos, vamos a ver la promesa que Dios tiene para el pueblo judío. Unas promesas que después se van a cumplir, pero que en este momento ellos no entienden o no entiendan, sino que quieren de alguna manera cumplir con la ley de Dios con sus propias fuerzas. Así que en esta enseñanza hay un paralelismo entre el judío. Alguien decía algo que me gustó mucho, ¿no? En la enseñanza de la escuela dominical que me hizo llegar el mismo Joel y el pastor. Allí ellos ponían este ejemplo, ¿no? Los judíos, cambiemos la palabra judío y pongamos allí cristiano. Tú que te jactas de, y en vez de poner la palabra ley, que tanto se repite, vamos a poner la palabra de Dios. Tú que cristiano, tú que te jactas de que conoces bien la palabra de Dios. Tú que te dices ser maestro de la ley. Tú que predicas, que no te enseñas a ti mismo. Sí. ¿Sabes? Yo estoy convencido de una cosa. Nosotros tenemos más responsabilidad que el que no conoce la palabra de Dios. Porque algún día Dios nos va a pasar a nosotros factura en un juicio, que según Pablo va a haber un juicio, donde se va a conocer los secretos del corazón. Ahí no va a haber apariencias. Ahí vamos a estar solos con Dios y con lo que Dios conoce que hay realmente en nuestro corazón. Y con lo que hicimos desde que lo conocimos a Él. Y en ese juicio, en el capítulo 2, versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Allí va a estar el evangelio, va a ser abierto el evangelio, y vamos a pasar un examen, pero el examen no va a ser a lo mejor ni escrito, no va a ser cuánto sabes tú del evangelio, cuánto te aprendiste de memoria, cuántas prédicas del pastor oíste. Allí lo que va a salir a la luz es cuánto pusiste en práctica lo que aprendiste. Que como dice la palabra, no son los hacedores de la palabra, ¿recuerdan? Sino los oidores. ¿Se acuerdan de la figura del espejo que usaba muchas veces aquí? El pastor siempre lo repite, pero que es tan buena en Santiago, ¿no? Bueno,
Es muy fácil. Nosotros somos como esas personas que van a veces se ven en el espejo en la mañana, como es que usa el pastor, se ven despeinados, van y se olvidan de que estaban y no se peinan. Bueno, cada vez que nosotros nos acercamos a esta palabra, cada vez que alguien es instrumento de Dios para hablarnos su palabra, nosotros estamos tomando una decisión. Y la decisión no debe ser aprender la palabra. La decisión debe ser cómo esta palabra la aplico a mi vida. ¿Sí? En qué forma esto que estoy oyendo hoy, ¿verdad? me dice qué debo hacer y cómo debo hacerlo. Y por eso es que vamos a ser juzgados. Lo leemos, fíjense, en el mismo capítulo 2, un poquito antes, ¿no? Dice, en el versículo 13 del capítulo 2, dice, porque no son los oidores de la ley los que serán los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Mire, hermano, yo siempre traigo a colación me gusta mucho esta parábola de Jesucristo, que él usaba mucho figuras para que nosotros entendiéramos cosas más profundas, ¿no? Es aquella del fariseo y el publicano que van los dos a orar allí delante de Dios. Aquel fariseo que también conocía muy bien la ley, y cuando oraba decía, gracias Señor, porque yo no soy como los otros, como aquel que está aquí, él era un maestro de la ley, un maestro religioso, era ese fariseo, o podríamos ser cualquiera de nosotros, o creerlo cualquiera de nosotros. Pero él, cuando se dirigía a Dios, se sentía, gracias porque yo no soy como los demás. Yo ayuno, yo diezmo, yo ofrendo, yo no robo, yo no hurto, o yo no adultero, decía el fariseo. Todos sabemos que al lado había un publicano, ese era un pecador, un bandido, un corruptor, un bichito. Buena esa. Bueno, por cierto, ayer estaba oyendo la historia de San Agustín. Wow. Ya lo dijimos aquí porque el pastor usó una vez la palabra bichito, no, pero un malandro, creo que fue que dijo lo que era San Agustín. ¿Cómo San Agustín después es transformado por la palabra de Dios? Bueno, pero ese judío, ese publicano, ese bichito, como lo llamó ahorita el hermano, bueno, ni siquiera podía ver hacia arriba, sino que viendo hacia el suelo y dándose golpes de pecho decía, Señor, sé propicio a mí. Señor, perdóname porque yo soy un pecador. ¿Y saben una cosa? Pablo se sentía como este bichito. Señor, vayan conmigo un momentico vamos a ver cómo Pablo se definía a sí mismo. En 1 de Timoteo 1:15. Fíjense lo que decía Pablo de él mismo. Palabra fiel de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, decía Pablo, yo soy el primero. 1 de Timoteo 1:15. 1 de Timoteo 1:15. Pablo estaba clarito. Por eso es que Pablo, cuando nos habla a través de esta palabra, es un Pablo quebrantado, un Pablo que, a pesar de que ustedes recuerdan cuál era el currículum de Pablo, está por allá en Filipenses, ¿no? Cuando él da todo su currículum y dice es que él era circuncidado al 8º día, hebreo de hebreo, y dice que en cuanto a la ley, fariseo, pero también en cuanto a la ley decía que la había aplicado como ninguno, la hacía como ninguno, más que aplicado. Sin embargo, ¿qué decía Pablo después? Bueno, todas estas cosas la doy por pérdida, por tal de ganar a Cristo. Pablo estaba clarito de que no había, el hombre por sí mismo no puede, ni podrá jamás
cumplir con las expectativas, con la justicia de Dios. Por mucho que haga, por mucho que ofrende, por mucho que diezme, por mucho que venga todos los domingos a la iglesia, por mucho que aparente servirle a Dios en todas las cosas, por mucho que predique y eche fuera demonios, eso no va a hacer que realmente nosotros pasemos la prueba delante de Dios. Porque cuando estemos delante de Dios vamos a estar desnuditos. Y allí lo único que va a saberse es lo que hay aquí en nuestro corazón. Entonces, claro, el pueblo judío se sentía orgulloso, hermano, y con razón. Y en algún momento, cuando uno lee aquí en el Antiguo Testamento, el pueblo escogido de Dios, en Deuteronomio, voy a leer 7, versículos 6 y 7, ¿no? Fíjense que el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, porque tú eres, le dice Dios, pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos de la tierra. Así que hasta allí estaba bien, motivo de estar orgulloso, de sentirse. Pero dice en el versículo siguiente, en el 7 de Deuteronomio 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos que os ha querido Jehová y os ha escogido. No, Señor. Dice, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Yo en un momento también cuando recibí al Señor, cuando entré en este camino y empecé a leer de sus promesas, de que Él me había escogido antes de la fundación del mundo, que Él había preparado obras para mí de antemano, yo llegué a pensar también que yo tenía motivo de sentirme muy orgulloso de mí mismo, hasta que leí la porción en 1 Corintios que dice lo vil que Él escogió, lo débil, lo menospreciado, lo que no era, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esa es la actitud que Dios quiere de nosotros. Esa es la actitud que Dios busca de un cristiano. Dice la palabra que Dios da gracia a los humildes, ¿verdad? Pero resiste ¿a quién? Dependiendo de esa actitud, Dios va a darnos más de su gloria, de su bendición. Ahora, ¿cómo transforma Dios nuestros corazones? ¿De qué sirve la ley? Entonces, si hasta ahora lo que hemos visto, bueno, religión sin hacer la voluntad de Dios. Ahora yo me pregunto lo siguiente, bueno, entonces ¿de qué sirve la ley? ¿Para qué le dio Dios la ley a los judíos? Si Él sabía que no lo podían cumplir. ¿Qué sentido tiene haberle dado toda esa? Porque la ley que Dios le dio a los judíos era una ley bien completa. Incluía todo, hasta su manera de relación, todo en relación a cómo relacionarse con los demás. Incluía hasta cómo debían ser sus relaciones sexuales. Es decir, estaba involucrado todo en la ley que Dios le dio a los judíos. Así que, ¿qué propósito tenía conocerse esa ley, saberla? ¿Para qué Dios le dio esa ley a los judíos? Bueno, vamos a ver esto. Vamos a Romanos, el mismo Romanos, vamos a leerlo en el capítulo 3, versículos 19 al 31. Fíjense, en el 19, capítulo 3, 19 al 31, pero vamos a leer, el 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo lo que la ley dice. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
aquí está la explicación, qué función cumple la ley. La ley lo que hace es enmarcar y enmarcarnos a todos como unos bichitos, unos pecadores. Por eso es que cuando la gente viene aquí un domingo que no conoce, que viene por primera vez aquí, Gladys, a lo mejor puede pensar que aquí hay una cuenta, como decía mi hijo una vez, de santurrones. Pero resulta ser que somos una cuerda de pecadores arrepentidos. Una cuerda de pecadores que hemos reconocido nuestra maldad, nuestro pecado y nuestra necesidad de Dios. Esa es la realidad de nosotros. ¿Por qué la conocí? Muy importante. ¿Y por qué lo conocimos? Allá vamos, ahí termina la prédica. Pero antes de llegar allá, Pablo nos recuerda que no hay justo, un poquito antes, en el versículo 9 al 12, nos recuerda que no hay justo ni siquiera uno. Carlos, no hay quien haga lo bueno, le está diciendo Pablo a los mismos judíos. Dice, todos se desviaron a una y todo dice, tanto dice en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, todos. Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, raspado todito. Ante Dios no tenemos ninguno, tiene cómo justificarse, sacar un carneo, decir, mira, yo era, no, al contrario, dice que muchos van a ser más condenados, peor, porque haciéndose religiosos no hacían la voluntad de Dios, como en este caso los romanos. Así que creían a partir de la circuncisión. ¿Saben qué es esto, no? No lo expliqué, pero este es un niñito al que le están haciendo la circuncisión a los 8 días. Busqué una foto lo más censurada por la hora. Pero todos sabemos que la circuncisión era cortar el prepucio al niño, a un niño de lo que tenía 7, 8 días de nacido. Eso es la circuncisión. Y Jesucristo pasó también por allí. Jesucristo cumplió con eso, para él mismo dar el ejemplo, ¿no? No estaba hecha por médico. No estaba hecha por médico, mismo. Siguiendo mandatos. Sí, señor. Entonces, vamos al otro, déjalo ahí. Fíjense, ¿cuál es la moraleja, el meollo de todo esto, ¿no? Bueno, nosotros, los seres humanos, pretendemos con obras, con acciones, queremos poder llegar hasta acá. Y esto me recuerda mucho a una película que vi, la película de Matrix. No sé si la película de Matrix, ahí se ven unos héroes espectaculares que saltan vertiginosamente cosas como estas, ¿no? Mucho mayores que estas. Bueno, pero resulta ser que el hombre no puede alcanzar ni ser justificado de ninguna manera porque todos sus pecados lo llevan aquí, a la muerte. No hay manera de llegar a Dios, de ninguna manera, por méritos propios, por esfuerzo humano, ni a través de justicia propia. Entonces, Pablo nos dice que la verdadera circuncisión no es una circuncisión como la que vimos antes, hecha de mano de hombre. Que la verdadera y única circuncisión que cumple, que es verdaderamente efectiva, es la circuncisión que Dios hace en el corazón del hombre. Y esa verdadera circuncisión solamente la puede hacer Dios en nosotros. No hay otra manera.
Lo demás es una forma externa de hacer religión y religiosidad. Y voy a Colosenses 2, versículos 11 y 12, donde dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, es la circuncisión, como dice aquí el versículo 11, hecha, no hecha a mano, la circuncisión hecha por Jesucristo, la que verdaderamente es efectiva, la que puede hacer que nosotros cumplamos guardando los mandamientos de Dios. Fíjense, en Ezequiel 36:26, ya esto estaba pronosticado. Ya esto estaba profetizado, quise decir, muchos años antes de que se cumpliera este nuevo pacto de Dios con el hombre. Y Ezequiel profetiza esto: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Eso lo hace, esa es la operación que Dios hace en nosotros. Y fíjense lo que hace: y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Es esa circuncisión no hecha por mano de hombre la que Dios ha hecho en tu vida. Es esta circuncisión la que yo he visto en mi vida personal, y estoy seguro que ustedes, en la vida de ustedes también han vivido, cuando nosotros podemos decir que el que está en Cristo, dice en Corintios, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Quién hace esa transformación? ¿Quién puede hacer que nosotros hayamos pasado de ser esas criaturas que servían al pecado a convertirnos en personas que guardan su ley, que tienen poder para vencer al pecado? Solamente lo puede hacer Dios a través de su Espíritu. Y es solamente a través de su Espíritu Santo que nosotros podemos vencer al pecado. Esa es la enseñanza de Pablo aquí en este libro, que cuando nos dice que voy a leerlo en la versión nueva, traducción viviente. Me gusta el versículo 28 de la nueva traducción viviente, porque dice así: pues no es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón, producido por el Espíritu de Dios. Y esto es importante: y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Siempre recuerdo que un ejemplo que ponía el pastor aquí con respecto a lo que es la religiosidad, y es el tema de que muchas veces nosotros llegamos aquí y sabemos que no debemos usar el celular. De alguna manera estamos... Y sin embargo, sabemos eso, y sin embargo uno ve que hay
Hay personas que sí, pendientes de su celular. Por otro lado, hay personas que automáticamente cuando llegan a la iglesia, es algo automático, se acuerdan de que deben apagar el celular y lo hacen. Y yo soy uno que lo primero que llego para evitar interrupciones, pero ¿qué motiva a hacer eso en mi corazón? Es algo que escribieron, aunque últimamente lo están escribiendo allí los muchachitos cuando llegamos, o es algo que uno hace por agradar a Dios, por respeto a lo que se habla aquí y al tiempo en el que estamos en la presencia de Dios. ¿Por qué lo hacemos? Cuando alguien oía en estos días, oía decir a un joven ayer un comentario, ¿no? A veces los jóvenes tienen muchas luchas y eso Dios lo reconoce, pero los jóvenes no están solos para vencer en esa lucha. Un joven que es un verdadero joven cristiano tiene el poder para vencer el pecado, ¿no? No puede seguir alegando que como es débil, todos somos débiles, pero como dice su palabra, que su poder se perfecciona en mi debilidad. Pablo lo decía, ¿no? Cuando él era débil, entonces más se manifestaba el poder de Dios. ¿Saben? No hay excusa para ninguna persona que de alguna manera siga esclavo del pecado. Pablo lo decía muy claramente en Romanos, él decía, sí, que había dos naturalezas en él. Él decía, con mi mente sirvo a la ley de Dios, mas con el pecado, con la carne a la ley del pecado. ¿Sí? Pablo reconocía esa lucha que todos tenemos como cristianos. Pero ¿qué decía él más adelante en el capítulo 8? Doy gracias a Dios por Jesucristo. Doy gracias a Dios por Jesucristo, porque por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo yo he vencido a la ley del pecado. Mire, hermano, y con esto voy terminando. Hay una breve historia de alguien que se dice que, una fábula, ¿no? De que alguien que se le cayó, iba caminando y se cayó. Y en ese momento que se cae, se le sale el ojo. Pero era un ojo que él mismo podía volverse a colocar, pero resulta ser que se lo puso al revés. Y cuando se lo pone al revés, se da cuenta, empieza a ver hacia adentro cómo él era por dentro. Y dice, bueno, que se echó una tremenda, se asustó de lo que vio espiritualmente, en lo que había en su corazón, en el corazón de esa persona. Bueno, nosotros debemos, esa debe ser, ¿sabes? Nosotros nuestro mayor compromiso es con Dios. Yo siempre digo esto, nuestro público, nuestro espectador, el que va a recompensarnos en público algún día, lo que nosotros hayamos hecho en secreto, es Dios. Si nosotros estamos viviendo vidas religiosas o religiosidad solamente para que la gente nos vea o nos aplauda y nuestro público es el hombre, eso no va a cumplir no va a tener resultados. Nuestra misión, nuestro propósito debe ser, hermano, ¿cuál es tu motivación cuando haces las cosas para Dios? ¿Las haces para Dios? ¿O las estás haciendo para que alguien te aplauda o te lo recompense? Yo pienso que nuestro propósito debe ser como ese señor que se puso lo al revés. Debemos de vez en cuando mirar hacia adentro y preguntarnos cuáles son nuestras motivaciones y a quién le servimos y por qué le servimos, y si realmente estamos agradando a Dios. Entonces tenemos el poder para hacerlo, hermano. Este gráfico, este gráfico termina así. Sí. A ver si completarle otra vez, dale aquí. ¿No me parece? Ah, no sabe. Ok, allí tenía que haber caído una cruz en el medio. Ajá, dale a ver. Nada.
tendría que haber, aquí viene en medio de esto, viene una gran cruz, que es la cruz de Jesucristo, que es la única que nos permite a nosotros tener ese puente, hacer ese puente entre nosotros y Dios. Por eso es que el propósito de la ley y el propósito de todo lo que Pablo nos viene enseñando aquí en este libro es para decirnos que la única justicia que Dios acepta es la justicia de Dios a través de Jesucristo. Solamente por los méritos de Jesús en la cruz nosotros podemos ser aceptados, ser salvos y ser justificados delante de Él. No hay otra manera. Amén. Bendito y amado Padre, Señor, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te pido, Señor, que Señor, tú nos ayudes, Padre, para que nosotros podamos poner por obra esta palabra, Señor, que estamos aprendiendo todos los domingos. Señor, te entregamos, Señor, principalmente, te queremos pedir principalmente por nuestro corazón, Señor. Porque, Señor, la mejor manera de ofrendarle, la mejor ofrenda que nosotros podemos darte, que podemos entregarte, Señor, o mi mejor adoración, como dice esa letra de una canción, es entregarte todo mi corazón. Es servirte de corazón, Señor. Es hacer las cosas como para ti y no como para el hombre, Señor Jesús. Y yo te pido en este momento por una iglesia, Señor, por esta iglesia de Río, Padre, para que esta iglesia, Señor, y cada uno de sus miembros, Señor, pongamos nuestra mirada y nuestro servicio y el propósito por el cual tú moriste en la cruz, Señor, del Calvario, lo pongamos a tu servicio, Señor. Que tú seas el motivo y el que recibe toda la gloria y toda la honra, Jesús. Nos reconocemos, Señor Padre, como Pedro, el primero de los pecadores, pero que por tu sangre derramada en la cruz, Señor, hemos sido redimidos y que por tu sacrificio en la cruz, Señor, nosotros tenemos, tú has comprado nuestra salvación a precio de sangre, nos has justificado, Señor, y también reconocemos, Señor, que la única manera de vivir vidas santas es a través, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor. Vamos a cantar una canción que de alguna manera le da el lugar de nuestro corazón a Dios. Voy a terminar leyendo brevemente esto para mí fue la conclusión del estudio que hizo Joel. El Espíritu Santo, dice, entonces no solo trae el convencimiento y arrepentimiento de pecado, así como la revelación de que Jesucristo es el Señor y Salvador, sino que da vida al que estaba muerto espiritualmente y comienza una transformación interior, de adentro hacia afuera, que se conoce en teología como santificación y que lo capacita para no pecar más, vivir una vida de santidad y obedecer a Dios y sus mandamientos con gozo. Esta clase de vida es la que agrada a Dios y que le brinda una verdadera alabanza. Estos son los verdaderos judíos. Las personas que nos visitan por primera vez también les digo, no esperen, no esperen a que Dios haga la transformación de sus vidas para entregarle sus vidas a Él. No, entréguenle su vida a Dios para que Él haga la transformación de sus vidas. Y eso es lo que hemos hecho todos nosotros alguna vez. Y de corazón vamos a cantarle esta canción. Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reserva, Señor, es entregarte todo mi corazón, mi mejor
Señor por este día, gracias Señor por este momento. Gracias Señor porque nos has permitido nuevamente acercarnos a ti, Señor. Gracias por la palabra que nos diste, Padre. Gracias por esa cruz que tú llevaste por nuestros pecados, Señor. Gracias por tu sangre, Padre, que se ha derramado para darnos salvación. Dios, Señor, ayúdame a entender el poder, Señor, el significado tremendo que tiene tu muerte, Padre. Gracias que por medio de ti, Señor, por medio de tu cuerpo, Señor, hemos llegado al Padre, hemos podido conocerlo, Señor. Y quebrando nuestro corazón, Señor, sé tú rompiendo, Señor, nuestros huesos, Señor, y esa piedra, Padre, que nos impide acercarnos a ti, Señor. Gracias por la vida de Roberto, Señor. Gracias porque tú lo usaste, Señor. Dice la palabra del Señor en el capítulo 15, versículo 17 de 1 Corintios. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Amén. Amén. Nuestra tradición es que este domingo de Asunción se predica solamente de la resurrección. Pero este año decidí lo contrario. Sin embargo, no quiero que se vayan sin recordar algunas cosas importantes. Nuestro mensaje, lo que predicamos, este libro, se sostiene o se cae en base a la resurrección. Amén. Si Cristo no resucitó, aquí lo que vemos es una cuerda de gafes, perdiendo el tiempo. ¿Está bien? Engañados. ¿Está bien? Déjese el gafo y piérdase aquí. Pero porque nosotros creemos que Cristo resucitó, lo predicamos. Y lo que sostiene nuestro mensaje es el hecho histórico comprobado por muchos testigos que nuestro Señor Jesucristo no se quedó en la tumba. Se levantó de los muertos, resucitó. Y eso garantiza el perdón de nuestros pecados. Ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Porque la muerte de Cristo aseguró que mis pecados han sido perdonados. No solamente fue atestiguada por Pedro y por Jacobo y por los 12 discípulos y por 500 hermanos, y como Pablo dice, con un abortivo se le apareció a mí de último. Todos ellos fueron testigos oculares de la resurrección de Cristo, y sabemos que hay evidencias históricas que así lo comprueban. Solamente anoche veía un programa allí en Discovery Channel sobre unos investigadores que entraron a una tumba que estaba como a 60 metros de un edificio allí en Jerusalén, y encontraron una especie de lápida en hebreo y en griego que decía Dios, Jehová, y 3 veces dice se ha levantado, se ha levantado, se ha levantado. Gloria a Dios. Qué bueno cuando los científicos ateos pueden comprobar que hay evidencias históricas que nuestro Señor Jesucristo no se quedó en la tumba, sino que ha resucitado a los muertos. Eso garantiza que nosotros también vamos a resucitar, pero también garantiza de que tenemos la vida eterna, que un día viviremos con Dios para siempre. Que nuestra fe no es una fe que se muere con el presente y en lo que vemos. Nuestra fe se sujeta, se agarra, se sostiene en este hecho histórico que apunta hacia el futuro, para gloria de nuestro Dios. Así que nos vamos esta mañana con esa convicción, con esa seguridad, que todos los que ya han muerto en Cristo van a resucitar. Y si yo muero en Cristo en este tiempo, también voy a resucitar. Y si no me toca morir, sino que el Señor me viene a buscar, gloria a Dios. También, por todo por donde nos veamos, la resurrección de Cristo sostiene nuestra fe. Así que hoy día, dígale al hermano que esté al lado, Cristo ha resucitado. Dígale, Cristo ha resucitado. Dígalo, Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Gloria al Señor. Gloria
Dios le bendiga, hermano. Amén.